Rafael Leónidas Trujillo. Trujillo volvió a presentarse a las elecciones en 1942 y volvió a ganar, dando así inicio a su segundo mandato. El gobierno de Rafael Leónidas Trujillo fue una época más terrorífica de la República Dominicana. En 1945 tuvo que enfrentar las protestas de los azucareros debido a la inflación de los precios y la precariedad de los salarios. Además, a esto se unió una huelga de obreros en 1945 que duró una semana, que derivó de la eliminación de todos los sindicatos de la isla. Tiempo después, Trujillo desintegró todos los sindicatos del país, abriéndolos a pertenecer a la federación afín a él. En 1950, Mauricio Báez fue secuestrado en Cuba, donde estaba exiliado y nunca más se supo de su paradero. En mayo de 1947 se celebraron nuevas elecciones, matizadas esta vez con fuertes críticas internacionales sobre el carácter dictatorial del gobierno, lo que obligó a Trujillo a montar una ficción democrática. En dichas elecciones participaron 3 partidos políticos, los cuales fueron Partido Nacional Laborista, el Partido Nacional Democrático y el Partido Dominicano. Aquellos llevaban los candidatos a Rafael Espaillat, Francisco Prat Ramírez y Rafael Trujillo, representante. Trujillo terminó ganando el certamen con el 90% de los votos. En octubre de 1952, Trujillo creó un instituto trujillinario con Manuel Peña como su presidente. La institución tenía como misión la difusión de la obra del gobierno de Trujillo. En la década de 1950, el régimen de Trujillo encargó un estudio sobre el potencial hidroeléctrico vía la creación de represas. La comisión llegó a la conclusión de que solo las vías navegables de bosque podrían soportar las presas hidroeléctricas. La era de Trujillo significó un fuerte aumento de la deforestación y una pérdida masiva para los bosques nativos, que quedaron en manos de un pequeño grupo de grandes aserradores asociados con el dictador, quienes devastaron millones de hectáreas de bosque, diezmando la flora y la fauna. Política económica. 1947 fundó el Banco Central de la República Dominicana y el 10 de enero de ese mismo año quedó establecido el peso dominicano como moneda oficial, terminando de esa manera el uso de dólares estadounidenses como moneda de curso legal en el país. El 19 de julio de ese mismo año, Trujillo saldó la deuda externa del país ascendiente a 9.271.855 dólares americanos. Desde el 1945 hasta el 1950, el régimen de Trujillo propició un proceso de industrialización en el país, sobre todo en el ámbito agropecuario. Algunos presidentes títeres de Rafael Leónidas Trujillo, desde el 1945 hasta el 1961. Debemos decir que el 16 de agosto de 1952 se juramentó quien sería el tercer presidente, su hermano Héctor Bienvenido Trujillo, mientras que Trujillo, quien ostentaba el cargo de embajador dominicano ante la OEA, realizó varios viajes por América y Europa. En 1957 se celebraron las elecciones presidenciales para el periodo 1957 hasta 1962, con Héctor Bienvenido Trujillo y Joaquín Balaguer como candidatos a la presidencia y vicepresidencia respectivamente. Ante la gran presión internacional y en afán de aparentar cierta democracia, Trujillo hizo renunciar a su hermano Héctor Bienvenido en 1960. Y el 3 de agosto de ese mismo año tomó posesión Joaquín Balaguer en sustitución de Héctor Bienvenido. Este sería el último presidente del dictador. Estos recursos fueron utilizados por Trujillo para engañar a los demás países y así mantener su dictadura como una falsa imagen de democracia a la vista de la comunidad internacional. Trujillo jamás dejó de gobernar efectivamente República Dominicana desde que asumió el poder en 1930.
Las hermanas Mirabal, también conocidas como las Mirabal o mariposas, fueron 3 hermanas dominicanas que se opusieron a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Patria, Minerva y María Teresa Mirabal fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960. El 18 de mayo de 1960, las hermanas Minerva y María Teresa habían sido juzgadas en Santo Domingo, al igual que sus esposos, por atentar contra la seguridad del Estado Dominicano. Se les declaró culpable y fueron condenadas a 3 años de prisión. Inmediatamente todos comenzaron a purgar sus penas, pero ellas no durarían mucho en la cárcel. En un gesto extraño, el 9 de agosto y por disposición expresa de Trujillo, Minerva y María Teresa Mirabal fueron puestas en libertad. Sus maridos, sin embargo, continuaron en prisión. Estas disposiciones de Trujillo tenían un doble propósito. Por un lado, pretendía demostrar su generosidad y por el otro les daba la libertad a aquellas personas a quien él quería seguir hostilizando. Este último era el caso de las Mirabal. Fue así entonces que durante varios minutos unos quejidos y alaridos fueron emitidos y estas fueron asesinadas. Los cuerpos de las mujeres y el hombre ya no hacían ningún movimiento convulsivo. Las apalearon hasta morir para luego introducir sus cuerpos en el coche y simular un accidente de tráfico. Después del asesinato, Trujillo creyó en el momento que había eliminado un gran problema. Sin embargo, el asesinato le trajo muchos inconvenientes y fue el principio de su desgracia. La muerte de las hermanas Mirabal causó gran repercusión en la República Dominicana. La publicidad resultante provocó que el pueblo dominicano se mostrara cada vez más proclive a apoyar a las hermanas Mirabales y sus ideales. Esta reacción contribuyó a despertar conciencia en el público y finalmente culminó con el asesinato del dictador el